Estimada asambleísta, si el criterio jurídico del pueblo ecuatoriano formaliza una negativa en el próximo plebiscito para la explotación del Yasuní, quiero esta pregunta hacerlo en dos partes, ¿cuál sería su criterio alrededor de aquello? Repito, si se aprobara un plebiscito del pueblo ecuatoriano en la negativa de la explotación del Yasuní, interesante sería escucharle a usted al respecto de esto. Y la segunda parte de mi pregunta, si el Yasuní va a dar solución, dado el caudal de su energía económica, a los graves problemas que existen en la actualidad, obviamente diferentes a los que existieron hace 40, 20 o 30 años. Es posible que este caudal de el líquido mineral dé solución a los problemas de la patria y de manera singular a los 2 millones de ecuatorianos que vivimos fuera del lugar sagrado que nos vio nacer. Gracias por la pregunta. Bueno, realmente si es que hay una consulta popular, ¿no? Y el soberano, el pueblo, se manifiesta pues en contra de la explotación, yo creo que incluso legalmente tendríamos que adoptar la decisión, ¿no? Creo que aquí el reto es de socializar con el pueblo ecuatoriano sobre qué es realmente lo que pasa con esta explotación y realmente cuáles son los motivos, las causas y los efectos. Nuevamente insisto, yo creo que aquí lo importante es que los actores políticos que están promoviendo esta recolección de firmas lo hagan de una manera absolutamente responsable y consciente con el pueblo ecuatoriano. O sea, no se puede jugar con la sensibilidad de nuestra gente. Yo estoy segura que cuando la gente comprenda y reciba más información, si es que todavía le quedan dudas, van a respaldar la decisión que ha tomado el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque realmente es algo que se tiene que hacer, no es algo que nos guste hacer, es una decisión que tenemos que hacerla ahora con el fin de seguir avanzando y poder, digamos, no resolver a todos los problemas. Y ahí me enfoco en la segunda parte de su pregunta. Si nosotros fuéramos demagogos si nosotros dijéramos sí, con eso resolvemos todos los problemas que hemos tenido. No es así, pero lo que sí podemos hacer es generar recursos que nos permitan seguir avanzando en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. Con ese dinero podemos reducir la pobreza extrema, podremos seguir robusteciendo la educación, por ejemplo, que es una prioridad. Necesitamos ecuatorianos altamente educados, necesitamos esos 4 proyectos académicos que nos van a permitir generar nuevas industrias, ¿no? Necesitamos generar esos recursos para seguir apoyando, por ejemplo, la economía popular y solidaria. Entonces, esos recursos no son la solución, son un instrumento que nos van a permitir seguir caminando hacia ese rumbo que con el tiempo pues nos convertirá en un país más solidario, en un país con menor pobreza, en un país más cercano al buen vivir, no solamente un crecimiento económico y responsable, no tan consumista, pero sí probablemente más educado, un país con menos desigualdad, un país con más acceso a la salud y a la educación. Asambleísta, entendemos nosotros que las necesidades del pueblo ecuatoriano se hacen precisamente en base de recursos, pero aquí viene la pregunta como azuayos que somos, y había sido preocupante la especie de denuncia que hizo Carlos Pérez Guartamé, presidente de la Ecuarunari, hablando precisamente no tanto de lo que no hagan falta los recursos económicos, sino nos adherimos en el sentido de que la explotación minera particularmente trae altísimos riesgos en cuanto a la contaminación del agua. En ese aspecto es del que nosotros más estamos sensibilizados sobre la explotación, si se podía evitar. Ahí estamos hablando de la minería. De la minería, vamos a pasar a la minería. De igual manera nosotros aprobamos la ley que va a impulsar el sector minero. Yo creo que en ese sentido obviamente siempre hay impactos, ¿no? Pero también tenemos que tomar, por ejemplo, el ejemplo de países como Bolivia, que igual es un país con un gran porcentaje de indígenas que se duelen muchísimo por su naturaleza. Sin embargo, es un país que ha podido usar esos recursos para usar los recursos mineros para generar recursos que ayudan a toda la población. Entonces, en ese sentido, la solución no es decir no
a la minería. Sí, pero a una minería responsable, a una minería que genere recursos, sobre todo con gobiernos que los usen a favor del pueblo ecuatoriano. Ahora, por ejemplo, y ahí también hay un poco de indignación en ese sentido, tenemos gente ambientalista, pero creo que Carlos Vera es ambientalista, gente que en la vida se han preocupado del ambiente, ahora resulta que toman la bandera ambientalista para sus agendas políticas. O sea, el gobierno ecuatoriano, este gobierno en particular, ha demostrado de que hay un uso de esos recursos totalmente irresponsable y a favor de las grandes mayorías. Mire la renegociación de los contratos petroleros. O sea, ¿quién hablaba antes cuando las transnacionales se llevaban todos nuestros recursos y dejaban nuestra Amazonía totalmente destrozada, como el caso de Chevron Texaco? Tenemos una demanda internacional, estamos luchando para que se reconozcan a nuestros hermanos de la Amazonía. ¿Y quién habla en contra de Chevron? Nadie. Entonces, ahí tenemos un doble discurso y no nos podemos dejar engañar. Yo creo que aquí, como políticos responsables, como su representante, es obviamente asegurarme de que ustedes tienen la información, que pueden tener las dos versiones y pueden tomar su decisión. De igual manera, si es que se llega a desarrollar esa consulta popular, nuestra responsabilidad es hacer que nuestra comunidad tenga todos los recursos intelectuales necesarios, toda la información de primera mano para que puedan hacerse un criterio no basado en una opinión tergiversada, política, egoísta, para proyectarse de aquí a 3 o 4 años, sino más bien que entiendan cuál es la realidad de nuestro país y el porqué de ciertas decisiones y el porqué de una ley de minerías para impulsar la minería. Y no solamente la ley de minería, la ley del sector bursátil, por ejemplo, que va a permitir que el Ecuador genere una industria financiera que ha estado totalmente decadente y que generará nuevas plazas de trabajo. Entonces, no es solamente una ley, son algunas leyes que están encaminadas a generar nuevos sectores productivos, nuevos sectores económicos que nos permitan dejar de depender de la explotación de nuestros recursos. Del petróleo. Interesante, pues creo que ha sido muy explícita en su manera de exponer sobre estos álgidos temas. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo se vive en ese momento? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Y la pregunta viene relacionada a lo siguiente, sobre la democracia en sí en el Ecuador. Hemos avanzado, hemos retrocedido. Unos piensan de que el presidente Rafael Correa está tomando demasiados poderes. Otros piensan de que hay una influencia en todos los poderes del Estado y los asambleístas y el resto de poderes están sometidos al presidente. ¿Cómo conceptúa usted aquello? Bueno, yo creo que la democracia obviamente ha mejorado en nuestro país. La gobernabilidad democrática que hemos alcanzado es realmente comparado con lo que teníamos en los 90 cuando nos tocó migrar, cuando habían creo que tantos presidentes en menos de una década, cuando ni siquiera terminaban los 4 años, mucho peor pensar en reelegir a un presidente. Y ahora por primera vez tenemos un periodo de gobierno estable, un presidente que se reelige en primera vuelta. O sea, ¿cuándo hemos tenido eso en las últimas décadas? No ha existido. Entonces, creo que hay un avance. Yo creo que la gobernabilidad democrática del Ecuador en este momento es sólida. Yo creo que eso es lo que nos está permitiendo poder tener un plan nacional de desarrollo a largo plazo con cierta estabilidad de un proyecto político que nos permite avanzar en la agenda. Obviamente somos gobiernistas, pero también eso es por voluntad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano en las urnas tuvo la decisión de decir no queremos o sí queremos. Entonces ahí también ese es el compromiso que nosotros como asambleístas tenemos. La gente muchas de las veces ni siquiera votó por los nombres de quien estaban en la lista, sino votan por un proyecto político que está siendo liderado de manera indiscutible por el presidente Rafael Correa. Eso es también, digamos, tener humildad. Yo no voy a decir, sí, yo soy lo máximo aquí. No, soy asambleísta porque formo parte de un proyecto político que le ha demostrado a la ciudadanía, a la comunidad migrante, que se puede manejar al país de una manera diferente, que podemos vivir de una manera diferente, que podemos sentir la acción del gobierno encaminada no a intereses foráneos, no a agendas políticas privadas, sino a favor de las grandes mayorías. Nuestra participación en la asamblea es gracias a ese modelo incluyente que ahora tiene migrantes,
gracias a ese modelo incluyente, ahora estamos debatiendo, usted me está haciendo preguntas y yo le estoy respondiendo. Es lo que realmente es uno de los grandes avances de este proceso que nos ha permitido a nosotros como migrantes, a los indígenas, a los afroecuatorianos, ser parte de este proyecto que nos enorgullece y que cada día cambia nuestro país. El diálogo con la asambleísta Jimena Peña podría durar horas y hasta días. Tenemos muchísimas Tantos inquietudes, temas. pero en realidad queremos ante todo, en nombre de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, en nombre de su tierra, de la programación Punto por Punto Internacional que se transmite en la ciudad de Cuenca, y de radio y televisión las.com, agradecerle esta deferencia que ha tenido con nosotros, esta amabilidad, este puente de comunicación que nosotros siempre pregonamos y decimos dentro de la Confederación. No somos políticos, no somos de la oposición, somos el puente comunicacional entre los periodistas y nuestra comunidad. Licenciado. Muchísimas gracias, querido asambleísta, y esperamos su capacidad y esfuerzo en beneficio del emigrante ecuatoriano. Yo personalmente aprecio de manera singular su actividad y esperamos que este próximo día viernes nos acompañe moralmente en la entrega de una presea que se hace no solamente al ciudadano o al hombre, sino a la institución en tal como es la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, que ha luchado, lucha y luchará por la dignidad y por el honor de los colegas ecuatorianos. Esta petición lo hago de manera personal y espero su sensibilidad de mujer de bien y de logros meritorios para los fines de la entidad que nos honramos en presidir. Muchísimas gracias. No solamente lo acompañé moralmente, espero estar ahí por lo menos unos minutos compartiendo la alegría de tener personas tan reconocidas, tan prestigiosas, tan honorables como usted, doctor Crespo. De igual manera, Rafael, muchísimas gracias. Y no me agradezcan, es mi deber. Es mi deber mantener esa comunicación, informarles, responder preguntas, escuchar críticas. Como políticas asumimos con total responsabilidad nuestros deberes y obligaciones, y más bien gracias a ustedes por permitirme a través de este medio comunicarme con mis mandantes, con mi comunidad, que sé que siempre están muy pendientes de lo que hacemos, pues y un saludo fraterno, cariñoso a ellos y reiterarles ese compromiso y ese deseo de trabajar por y para ellos. Muchísimas gracias. Gracias.